Mis amigos y amigas de la República Dominicana y de todo el mundo, donde quiera que haya un dominicano, sabemos que le da seguimiento cada semana a su programa semanal Analizando a través de aquí, de Su Mundo TV, canal que se sintoniza en el 101 y en el 1101 High Definition de Claro, en el canal 46 de Wintelecom, en el canal 10 y en el canal 20 de Telecable Dominicano, en el satélite Eutel, en el 647 de Fire Stick, y al mismo tiempo también usted puede seguir Su Mundo TV a través de su página de internet sumundotv.com. Como lo prometido es deuda, la pasada semana prometimos que regresaríamos de nuevo a hablar de la hermana República de Perú. Pero para hablar de Perú tenemos que hablar de su grandeza, de su bandera. Una bandera hermosa, y yo quiero que el señor director nos dé el privilegio de escuchar la primer estrofa del himno nacional de la hermosa nación del Perú. Adelante, señor director. Hermoso himno y hermosa bandera. Fíjense ustedes los datos que le vamos a aportar mientras observamos ondear en la televisión la bandera del Perú. La semana pasada decíamos nosotros que esta nación, la nación del imperio de los incas, se estatuye que tiene 11.000 años de historia. 11.000 años de historia. En la actualidad, la población del Perú alcanza los 33.5 millones de habitantes y hay que expresar que es uno de los países más grandes de América Latina porque el territorio del Perú, de acuerdo a lo que su mapa refleja, tiene 1.285.215 kilómetros cuadrados. Perú tiene una capital que tiene 7 alcaldías, porque es una población que alcanza los 10 millones de habitantes y esa capital se llama Lima. La riqueza que produce el Perú equivale a 223.250 millones de dólares. 223.250 millones de dólares, siendo el ingreso per cápita de cada hombre y de cada mujer peruana 12.259 dólares. Pero es que Perú es un país tradicionalmente exportador de cobre, de oro, de gas natural licuado. Es un gran exportador de harina de pescado por la potente flota pesquera que tiene esa nación. Pero Perú además exporta productos no tradicionales, como son los productos agropecuarios, donde han tomado amplia ventaja en los últimos tiempos, así como productos químicos. Son poderosos en la metalmecánica y en lo siderometalúrgico dan cátedra en América Latina. Producen oro, exportan joyerías y muchas otras cosas más. Esta nación,
que está ubicada en la región central y occidental de América del Sur, está limitada de acuerdo al mapa por Ecuador y Colombia al este, con Brasil al suroeste, con Bolivia al sur y con Chile según el mapa. Vemos allá arriba en el mapa Ecuador y a Colombia, vemos a la derecha a Brasil y más abajo la nación de Bolivia. Perú, en ese territorio hermoso, tiene 12 patrimonios culturales mundiales reconocidos por la UNESCO. Y déjenme decirle que Perú es dueña de 84 de las 117 zonas de vida que hoy existen en el mundo. Repito, de las 117 zonas de vida que le quedan hoy al mundo, solo en el territorio del Perú se encuentran 84, con la belleza de que Perú también posee 12 patrimonios culturales reconocidos por la UNESCO, unos territorios hermosísimos que la semana pasada tuvimos el honor de poder ver. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué quiere decir la palabra Perú para habérsela puesto a una nación histórica donde el imperio de los incas tuvo desarrollo? Y yo le voy a expresar a ustedes que de acuerdo a lo que expresa el diccionario Oxford, Perú proviene de la palabra virú, que en guaraní significa río. Y ahí tienen ustedes en pantalla a Machu Picchu, esas estribaciones hermosísimas que anteceden al pueblo del Cusco y que recoge una inmensa historia. Esa historia inmensa, recogida desde el año 1532, tienen que ver con el español Francisco Pizarro, quien habiendo navegado desde España hasta América con sus huestes, descubrió al Perú la tarde del 16 de noviembre de 1532. Este representante de la corona de Castilla y Aragón tomó por sorpresa al ejército de Atahualpa en la plaza de armas de Camajarca, haciendo prisionero al famoso indio llamado Atahualpa. Es así entonces que Atahualpa pasó a ser el último gobernante del imperio de los incas. Y Atahualpa era hermano del famoso Huáscar, con quien tuvo diferencias al morir su padre por heredar tanto el uno como el otro ese gran imperio de los incas que se proyectaba hasta Colombia, hasta Argentina, hasta Chile y hasta Brasil en esa época, porque de ese tamaño llegó a ser el famoso imperio de los incas, cuyo territorio principal lo era el territorio de Perú. Los peruanos, antes de que llegaran los conquistadores españoles, eran el centro de ese famoso imperio de los incas, que tal y como les señalaba en el norte, limitaban con Colombia,
al sur con Chile y al noreste con Argentina. Desde esa ciudad montañosa que vemos en pantalla, que se llama el Cusco, desde ahí Huáscar controlaba por completo todos los territorios que implicaban para ese momento el imperio de los incas. Es por eso que en América hubo nada más 3 virreinados, aparte del reinado de España. El virreinado de México, el virreinado de Brasil y el virreinado del Perú, cosa que fue así hasta que finalmente los nativos del Perú se levantaron contra sus amos españoles, quienes lo habían gobernado por más de 2 siglos, y el 28 de julio de 1821 desarrollaron una guerra que se inició en 1811 y que se prolongó hasta 1826, pero en 1821, levantado, los nativos del Perú decretaron el nacimiento de esa nación. Hay que señalar que después de la victoria de los nativos en contra de los españoles, es en la última batalla que se verificó, que fue la batalla de Ayacucho, donde se reafirma entonces la independencia del Perú, y un hecho histórico importante es que ese último enfrentamiento entre la campaña terrestre hispanoamericana, entre españoles y peruanos ya nacidos, sirve de ejemplo para toda la independencia de Iberoamérica. El primer presidente iberoamericano que tuvo Perú fue José Mariano de la Riva Agüero. Ahí lo tenéis vosotros en vuestra pantalla de televisión. Gracias, señor director. Ahora bien, hay una cosa que yo quisiera compartir con ustedes. Un territorio con ese éxito, con esa historia tan grandilocuente. ¿Cómo es que a partir de su independencia en el año 1821 y su ratificación en el año 1826, cómo es que ha tenido tantos conflictos de forma permanente? Vamos a ver si el señor director nos da el privilegio, el video 1.1, para que veamos la historia de lo que ha pasado en Perú, de tal suerte que ustedes, amigos y amigas, dominicanos y dominicanas, puedan entender lo que está pasando en Perú hoy a través de ver un pequeño recorrido histórico. Adelante, señor director. Hoy día dejo Palacio de Gobierno. El Congreso de Perú destituyó la noche del lunes a Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente al cierre de un segundo juicio político en su contra en menos de 2 meses. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. El jefe del Congreso peruano, Manuel Merino, asumió este martes como nuevo mandatario del Perú y se convirtió en el tercer presidente del quinquenio, reflejo de la fragilidad institucional que ha caracterizado al país. La siguiente es una cronología de las crisis políticas que sacudieron a los presidentes en las últimas 2 décadas. Caída de Fujimori. El 21 de noviembre del 2000, el Congreso destituye al presidente Alberto Fujimori tras 10 años en el poder, argumentando actos de corrupción e incapacidad moral permanente, un día después de que él renunció por fax desde Japón.
Fujimori fue sentenciado en abril del 2009 a 25 años de prisión por corrupción y violaciones de derechos humanos bajo su gobierno. Alejandro Toledo. El opositor Alejandro Toledo ganó las elecciones presidenciales en junio del 2001 e inicia un mandato marcado por frecuentes crisis. El país quedó paralizado por semanas de huelga en mayo y junio del 2003 y Toledo decreta el estado de emergencia. Su gabinete renunció en junio del 2003 y en diciembre Toledo exige la renuncia de todos sus ministros para desactivar un escándalo sexual políticamente perjudicial que involucra a su primera ministra Beatriz Merino. Alan García. En julio del 2006 vuelve al poder el expresidente Alan García, a pesar de las críticas que recibió por su primer periodo en 1985-1990. En octubre del 2008, el gabinete de García de 13 miembros renunció para impedir la aprobación de un voto de censura por concesiones a la compañía noruega Discover Petroleum. Ollanta Humala. En julio del 2011, el militar retirado Ollanta Humala ganó por estrecho margen el balotaje ante Keiko Fujimori. El primer año de la presidencia de Humala está marcado por docenas de conflictos sociales que dejan varios muertos y lo llevan a declarar 3 veces el estado de emergencia. En marzo del 2015, el Congreso remueve a su primera ministra Ana Jara por denuncias de que la Agencia Nacional de Inteligencia había espiado a legisladores, periodistas, líderes empresariales y ciudadanos comunes durante años. Renuncia de Kuczynski. El ex banquero de Wall Street, Pedro Pablo Kuczynski, ganó en balotaje por estrecho margen en junio del 2016 a Keiko Fujimori, cuyo partido de derecha populista consiguió una amplia mayoría en el Congreso. En marzo de 2017, los fiscales ordenaron investigar las posibles vinculaciones de Kuczynski en el gran escándalo del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, acusado de pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos peruanos entre el 2005 y 2014. Sobrevive a una votación de destitución en el Congreso en diciembre del 2017, gracias al apoyo de una decena de legisladores liderados por Kenji Fujimori. 3 días después, Kuczynski indulta a Alberto Fujimori. Miles de peruanos protestan. La justicia anula el indulto a Fujimori en octubre del 2018. En marzo del mismo año, un día antes de una segunda votación en el Congreso para su destitución, Kuczynski renunció. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Es reemplazado por su primer vicepresidente, Martín Vizcarra. Arrestos y suicidio. En abril del 2019, el exmandatario Alan García se suicidó cuando la policía iba a arrestarlo por supuestos pagos ilegales de Odebrecht, los cuales negaba. En mayo, Humala y su esposa Nadine Heredia enfrentan formalmente cargos por supuesto lavado de dinero en el mismo escándalo. Toledo es arrestado en julio del 2019 en Estados Unidos con fines de extradición a Perú por acusaciones de que también recibió pagos millonarios. Y en octubre del 2019, Keiko Fujimori es enviada a prisión preventiva mientras avanzaba la investigación de Odebrecht. Es excarcelada 2 meses después, pero es devuelta a prisión en enero del 2020. Sale en libertad provisional el 4 de mayo. Vizcarra cierra el Congreso. El 30 de septiembre del 2019, Vizcarra disuelve el Congreso cuando la oposición intentaba ocupar el Tribunal Constitucional, designando a nuevos magistrados. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Minutos después, una mayoría del disuelto Congreso suspende temporalmente a Vizcarra por incapacidad moral y juramentó como presidenta interina del Perú a la vicepresidenta Mercedes Araoz. Ella renuncia al día siguiente. 3 meses y medio después, el Tribunal Constitucional da la razón a Vizcarra al dictaminar que el cierre del Congreso se había ajustado a lo estipulado en la Carta Magna. Vacancia contra Vizcarra. El 26 de enero del 2020 se elige un nuevo Congreso,
dominado por formaciones minoritarias populistas. Tiene su primer choque con Vizcarra en agosto en medio de la pandemia, al negarle el voto de confianza al nuevo primer ministro, lo que obliga a reestructurar el gabinete. En septiembre, el legislador opositor Edgar Alarcón divulgó unos audios en los que se le escucha a Vizcarra instar a 2 colaboradoras a mentir en las investigaciones de los cuestionados contratos con el cantante Richard Swing. Vizcarra sobrevivió al primer pedido de vacancia, ya que sus adversarios del Congreso solo consiguieron 32 votos, lejos de los 87 necesarios para removerlo. Sin embargo, tras nuevas acusaciones sobre supuestos sobornos, cuando era gobernador de Moquegua, el Congreso impulsó un nuevo proceso de vacancia que finalmente se selló con su destitución. Hemos visto la historia de Perú, porque para poder conocer hoy lo que está pasando en Perú, era necesario que viéramos los hechos que anteceden. Pero es que la historia continúa siendo la misma, porque el último presidente que toma el poder en el 2021 fue el presidente Castillo. Pedro Castillo, un hombre de la izquierda peruana, un luchador desde el área de la educación de Perú, pudo llegar como el primer presidente de izquierda que se posesiona en el Perú. Pero dentro de su mandato hubo muchos problemas, porque tanto él como sus familiares fueron acusados de peculado, de corrupción dentro del gobierno, lo que hizo que el Congreso de Perú tratara 2 veces antes de la de ahora de sacarlo del poder, decretando una figura que existe en la Constitución del Perú que se llama la vacancia. Pero Pedro pudo sobrevivir a estos 2 intentos posteriores cuando se entera de que el Congreso de su país, mayoritariamente ya en oposición a él, le iban a hacer un tercer juicio donde sí estaban todos los votos requeridos para sacarlo del poder mediante el decreto de la vacancia. Pedro Castillo se apresura, llama a las cámaras al Palacio Nacional y hace entonces un discurso, hace una intervención mediante la cual decreta la disolución del Congreso y entonces él se erige como el hombre que iba a partir de ahí, en emergencia, a regir los destinos del Perú. Pero en el proceso, el hombre no contó con el apoyo ni del ejército, ni de la policía, ni de los partidos políticos que en principio fueron sus aliados, pero tampoco contó con el respaldo de su propia primera vicepresidente, pero tampoco contó con el respaldo del segundo vicepresidente de Perú. Y para que veamos qué fue lo que ocurrió, vamos a pedirle al señor director que veamos entonces el video número 2, que es el video que explica el término del gobierno de Castillo y la crónica de la vacancia. Adelante, señor director. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. La vacancia por incapacidad moral de la presidencia de la República. En este momento no hay gobierno en el Perú. En menos de 4 horas el caos político tomó las riendas de Perú. Los 3 poderes del Estado colisionaron y estallaron en una nueva crisis con foco en el sillón presidencial. Se decreta el toque de queda a nivel nacional
a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022. 11 de la mañana con 56 minutos en Perú. Iniciaba la cadena nacional del presidente Pedro Castillo. Vestido con la banda presidencial, en 10 minutos ordenó la disolución del Congreso, llamó a elecciones y estableció un toque de queda. El Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral. Castillo se adelantó a los pasos del Congreso. El legislativo discutiría en la tarde el tercer pedido de destitución contra Castillo, quien creía que así se blindaba. Se están sumando de esta manera, señores, las renuncias de los miembros del gabinete. El autogolpe de Estado de Pedro Castillo se tornaba en su contra. Uno a uno comenzaron a renunciar sus ministros, quedándose solo. Rechaza el golpe de Estado que promueve el señor Pedro Castillo Terrones. Y pedimos a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada, mantenerse vigilantes en defensa del Estado democrático de derecho. Definitivamente es un golpe de Estado. El Congreso adelantó su sesión para iniciar lo antes posible la destitución al presidente Pedro Castillo. La mesa directiva propone se declare la vacancia por incapacidad moral. Uno a uno votaron en una sesión de la que su resultado a ese punto era más que obvio. ¡Más corruptos! Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia. Con 101 votos a favor, Pedro Castillo fue oficialmente expulsado de la presidencia. Su detención se realizó por rebelión, el quebrantamiento del orden constitucional, enfrentando una pena entre 10 a 20 años de prisión. El presidente es cerrar el Congreso y lo ha cerrado sin tener ningún motivo. Este Pedro Castillo no lo han dejado trabajar. Los peruanos dejando su opinión en la calle, Castillo detenido y en el Congreso, Dina Boluarte asumía las riendas de un Perú en crisis. Boluarte, quien se desempeñaba como la vicepresidenta, hizo un llamado a la unidad de un país tras, según ella, un golpe de Estado que no ha encontrado eco en las instituciones y en la calle. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Un 7 de diciembre que entra al listado de esos días en que la democracia de Perú volvió a temblar. Un país que amaneció con un mandatario sucumbiendo a los otros poderes y finaliza con su detención y da inicio a la era Boluarte, la primera mujer en la presidencia de Perú. Hemos visto cómo actuó Pedro Castillo. Fue torpe su actuación porque no le dio ningún tipo de resultado. Sin embargo, esto lo que ha hecho es crear una terrible crisis política en Perú, porque hay manifestaciones en las calles. A la fecha de hoy hay más de 17 muertos, incendios, destrucción a la propiedad privada, fuegos en las carreteras, pero lo más lamentable, las muertes que ha habido porque ha corrido sangre en Perú después del intento del expresidente, y digo expresidente porque en este momento ya está fuera del poder Pedro Castillo y se encuentra detenido. Estamos hablando de la historia del Perú y del presente del Perú. Dicen que del pasado y del presente puede proyectarse el futuro. Ojalá que no sea así en el caso del Perú. Vamos a ver, señor director, lo que está pasando en Perú. En ese video vamos a ver cómo los manifestantes están pidiendo que la vicepresidenta de Pedro Castillo, quien juró al cargo de presidente del Perú, se marche de la Casa de Gobierno. Y uno se preguntará, pero si el procedimiento a la salida del presidente es que la vicepresidenta asuma el poder, y si la Constitución del Perú dice que a falta del presidente, él o la primera vicepresidente, tal y como ha ocurrido, ocupará la vacante hasta terminar el periodo, y el periodo constitucional
que venía Pedro Castillo ejecutando termina en el 2024. O sea, estamos a 2 años y meses de distancia de ese hecho. ¿Qué va a pasar en Perú con esto que ustedes van a ver en este momento en televisión que está pasando en ese video donde los manifestantes piden a voces la renuncia de Dina Boluarte, ex vicepresidenta, que ahora ha pasado a ser oficialmente la presidenta del Perú? Adelante con ese video, señor director. Vamos ahora a Perú, donde se están extendiendo las protestas contra la actual presidenta, Dina Boluarte, especialmente en el centro y en el sur del país. Miles de manifestantes han cortado carreteras, incluso han invadido ya 2 aeropuertos. Hay 3 muertos en esas protestas. Beatriz Viaño. Sí, el último fallecido es un hombre de 30 años que habría muerto como consecuencia de heridas por impacto de bala en la ciudad de Arequipa, en donde, debido a las violentas protestas, incluso los manifestantes han llegado a cerrar un aeropuerto. Es por eso que aquí en la ciudad de Lima, en la terminal aérea se ha reforzado la seguridad para evitar que ocurra lo mismo que ha sucedido ya en otras 2 ciudades, que los que salen a las calles a protestar ocupen las pistas de aterrizaje y bloqueen la salida de vuelos. Mientras, Pedro Castillo ha publicado una nueva carta en sus redes sociales en donde llama usurpadora a Dina Boluarte, no reconoce la destitución y pide una asamblea constituyente. Mañana se va a celebrar la audiencia para decidir sobre la detención preliminar del exmandatario. La Fiscalía le imputa un presunto delito de rebelión por disolver la Cámara para evitar ser investigado por presuntas causas de corrupción. Las declaraciones. Superado el perímetro de seguridad, un grupo de unas 2.000 personas consigue invadir el aeropuerto de Arequipa y tomar la pista de aterrizaje de la segunda ciudad más importante del país. Las últimas protestas tienen por objetivo paralizar el tráfico aéreo. En la región de Apurímac, la terminal permaneció varias horas cerradas por las violentas movilizaciones en las que perdieron la vida un joven de 18 años y un menor de 15. En el país también hay numerosas vías cortadas, entre ellas varios tramos de la Panamericana, la red de carreteras que une a todo el continente. El anuncio de Dina Boluarte para un adelanto electoral en 2024 no ha rebajado la tensión y en las calles continúan reclamando la renuncia de la presidenta. El gobierno acusa a sectores políticos de agitar el país. La población no les tiene que seguir el juego. Y invocamos a la población a que no siga el juego del violentismo. Mientras, Pedro Castillo, que ha perdido la inmunidad presidencial tras un pleno convulso, podrá ser juzgado por presunta rebelión y corrupción. Es esto lo que está pasando en la hermana República del Perú. Ahora bien, ustedes van a ver en pantalla ahora al expresidente Pedro Castillo, quien debió haber gobernado Perú hasta el año 2024, pero que debido a ese discurso que él hizo intentando abolir el Congreso peruano, fue por lana, pero salió trasquilado. Ahí está el señor Pedro Castillo. ¿Qué dice la Constitución del Perú? En su artículo 15 habla de la sucesión presidencial y el artículo 115 de la Constitución peruana lo que dice es que la sucesión sigue el orden de primer vicepresidente y el segundo vicepresidente de la República, quienes deberán completar el período presidencial en ausencia del presidente de la República. Como ya hemos visto en los videos anteriores, Dina Boluarte, quien era la primera vicepresidente, y ahí está ella cuando era vicepresidente del Perú de manera muy sonriente, en su condición de tal, después del discurso para renunciar a la presidencia de la República que hiciera el señor Pedro Castillo, pues es obvio que de acuerdo al artículo 115 de la Constitución peruana,
es correcto que ella pasara a ocupar la presidencia de la República. Pero ella la hubiese ocupado con una ausencia temporal del presidente o una ausencia permanente del presidente Pedro Castillo. ¿Y quién es que ha actuado para poner a Pedro Castillo fuera de la presidencia de la República? Precisamente ha actuado el Congreso Nacional, que es a quien le correspondía hacer la acción que ellos ejecutaron. Ahora bien, la presencia de Dina Boluarte en la presidencia de la República ha traído grandes disturbios. Viéndolo yo desde el punto de vista objetivo, pienso que esta dama que aparece sonriente en la pantalla de televisión, llevando ahora sobre su pecho la banda presidencial del Perú, pienso que ella no va a llevar esa banda presidencial por mucho tiempo. ¿Y por qué yo digo eso? Vamos a ver, señor director, el video número 3, para que ustedes vean lo que está pasando en contra de ella y a favor de Pedro Castillo en Perú en este momento. Adelante, señor director. Tenemos derecho a la legítima protesta, legítimo derecho a la protesta, y no piensen en la gente vulnerable. No tenemos presidenta, queremos elecciones, queremos un real bar del pueblo. El pueblo no se rinde, carajo. Dina, renuncia, Dina, usurpadora. Nosotros Dina Boluarte no nos representa, es una traidora, es una incapaz y ahorita tiene que estar presa porque ya hay muchos muertos en el país. Y en ese sentido nosotros vamos a continuar hasta que nuestro presidente sea puesto en libertad. Mis amigos, así andan las protestas en Perú y estos manifestantes demuestran que Pedro Castillo tiene un arraigo allá en la base popular del Perú. Parece que el problema de Pedro Castillo es que no supo conciliar los intereses de esa nación. Pero miren ustedes en pantalla cómo están Pedro Castillo y la ex vicepresidente que ahora es la presidente. Y uno se pone a pensar cómo es posible que el 21 de julio Castillo asistió al Palacio de Gobierno junto a la propia vicepresidente Boluarte para encontrarse con Francisco Sagasti y Violeta Bermúdez, quien era la presidenta del Consejo de Ministros. Y en una reunión que duró 2 horas y media, Dina fue nombrada por el propio Pedro como la líder del equipo de transferencia de poder. Es decir, la confianza de Pedro Castillo hacia Dina Boluarte era tal que ella pasa a encabezar la comisión para la transferencia del poder en el año 2021. Pero hay que señalar aquí también que tanto Pedro Castillo, que aparece con su sombrero de campesino indio,
sin importar el lugar donde estaba, él se ponía siempre su sombrero paisa, y la vicepresidenta que está al lado, y el presidente de Perú, en esa visita que ellos hacen para coordinar el traspaso del mando, Dina Boluarte quedó encargada de esa comisión. En ese mismo día, Castillo se encuentra con el Contralor General de la República del Perú, Nelson Schack, quien informó que se estaba llevando a cabo el proceso de transferencia de todos los puestos públicos, tal y como había ordenado el presidente electo como parte del protocolo. Entonces uno se pregunta, si el 26 de julio del año 2021 se instalaron las comisiones para la transferencia del poder y todo fue hecho de manera organizada, 6 días después, el 28 de julio, entonces se hace en el Palacio Legislativo la transferencia de mando. Y el presidente titular, Francisco Sagasti, quien aparece ahora en pantalla a su mano derecha, al lado del expresidente Castillo, Francisco Sagasti, entrega la banda presidencial al presidente electo Pedro Castillo, y así se inicia el nuevo gobierno de Castillo y de la Boluarte en el Perú. Toda esa felicidad que en principio se da y que lleva a que los marginados del Perú levantaran grandes esperanzas en el presidente Castillo, parece que se fue desvaneciendo por las carencias de este hombre que no supo concertar con las diferentes instancias políticas del Perú para consolidar su gobierno y de esa forma garantizar su mandato quinquenal, es decir, sus 5 años en el poder. ¿Y qué es lo que está pasando ahora, señor director? Que nos encontramos que Perú está sometido a un terrible problema donde el conflicto ha llegado a tal magnitud que en este momento en que estamos haciendo este programa para ustedes, en las calles de Lima, nada más en Lima hay más de 1,000 agentes policiales mezclados con miembros del ejército desplegados para ver si pueden contener los levantamientos humanos que están habiendo en Perú, en una protesta que se enardece cada día, pidiendo a la vicepresidente Boluarte que se marche y acusándola de traidora. Vamos a ver si el video 4 podemos verlo, señor director. Adelante. El gobierno peruano declaró este miércoles el estado de emergencia en todo el país por 30 días. Es un intento de Lima para controlar las manifestaciones y los disturbios de los últimos días en diversos puntos del país. Protestas en apoyo al expresidente Pedro Castillo. En algún momento van a tener que levantar ese estado de emergencia y saldremos con fuerza. Piensan que nos van a detener, no nos van a detener. Han cometido una tremenda injusticia. Han atentado más que contra el presidente Pedro Castillo, han atentado contra la voluntad popular del Perú. Y nosotros los peruanos no podemos darle mal ejemplo a nuestras nuevas generaciones. Tenemos que defender la democracia aquí y darle una lección a todos estos golpistas. En Cusco, un grupo de manifestantes quemó este miércoles varios espacios de la Municipalidad Provincial de Espinar, ubicada al sur de esta región surandina, así como vehículos de empresas mineras en esa localidad. Hasta la fecha se han confirmado 7 víctimas mortales en las protestas. En estas también más de un centenar de policías resultaron heridos. La presidenta peruana visitó a algunos de ellos.
Bueno, gracias a Dios que no ha pasado a mayores y estás acá recuperándote en tu salud. Vamos a ir a seguir visitando a los demás de tus compañeros para darles nuestra solidaridad y decirles de que no están solos. Yo sé que ustedes solo cumplen con su deber y no están saliendo a dañar a las Durante personas. el estado de excepción quedan suspendidos algunos derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. Justo ahora, pocos minutos antes de esta conexión, ha aparecido aquí un grupo muy grande de cientos de personas que se están manifestando. Debe ser que es gente que también ha llegado de otras regiones del Perú para manifestarse hoy. Es que hay convocatoria para varias movilizaciones. Está presente la policía, que una hora antes se han bajado aquí decenas de policías delante del Palacio de Justicia. Supongo que es para pues guardar esta manifestación, y también he visto unos 20 soldados que se pasaron justo aquí abajo en el paseo. Eso es una realidad que se vive aquí hoy en Lima. En los días pasados estas manifestaciones eran más pequeñas, de hecho, y durante el día también se ve mucha gente haciendo vida normal. Eso también es una realidad. Ya ustedes vieron cómo se explica todo lo que está ocurriendo en la hermana República del Perú, pero sobre todo en Lima. Pero yo quiero ponerle a ustedes una fotografía de un expresidente peruano en el año 2018 al 2020, el ingeniero Alberto Fujimori, un profesor de agronomía de la Universidad del Perú. Fujimori se condujo de tal manera que fue vacado de su cargo. Vacado quiere decir sacado del mandato. Pero junto con él tuvieron que renunciar sus dos vicepresidentes. Al tener que renunciar junto con él sus dos vicepresidentes por acto de corrupción, ustedes recordarán el nombre de Montesino, que fue un famoso asistente de Fujimori que llevó a cabo latrocinio, de acuerdo a lo que se le acusó, vulgares en contra del Estado y del pueblo de Perú. Al ser vacado Fujimori y tener sus dos vicepresidentes que renunciar, entonces tuvo que asumir el mando del poder de forma interina el presidente del Congreso, Valentín Paniagua, quien convocó entonces en el tiempo que decía la Constitución del Perú a nuevas elecciones. Pero en el año 2018, oigan bien, 18 años después, este señor que va a aparecer aquí en pantalla, Pedro Pablo Kuczynski, si me lo pueden poner en pantalla, tuvo la misma situación que Fujimori. Tuvo que renunciar a la presidencia del Perú. Oigan bien, en el año 2018 y estamos en el año 2022. ¿Y por qué tuvo Pedro Pablo Kuczynski que renunciar? Porque se le acusó de que siendo él ministro en el Perú, se había coludido con la famosa Odebrecht de Brasil para tomar dinero a cambio de favorecer a la Odebrecht, como pasó en República Dominicana con las construcciones de obras sobrevaluadas. Al tener que renunciar este señor que está en pantalla, don Pedro Pablo Kuczynski, quien ahora está condenado en Perú, asumió el primer vicepresidente Martín Vizcarra el poder, quien en el año 2019 procedió a disolver el Congreso Nacional. Martín Vizcarra disuelve el Congreso
e intenta proclamar a la segunda vicepresidenta del Perú del momento. Ahí está Martín Vizcarra. Y este señor intenta entonces disolver al Congreso para poner a la segunda vicepresidenta que lo sustituyera a él y ella pasara a ser la presidenta de la República. Pero ¿qué ocurre? Que al día siguiente de esa acción de Vizcarra, Mercedes Arauz renunció a la presidencia de la República. El Congreso acepta la renuncia y entonces tenemos una crisis en Perú. Gracias, señor director. ¿Por qué nosotros hemos hecho esta acotación? Porque es que la crisis en Perú se ha convertido en algo endémico. Más de 5 periodos electorales, desde Toledo, que sustituyó a Fujimori, en conflicto permanente la hermana República del Perú. Y uno se pregunta, ¿y es que merece el Perú tener tantos problemas sociales, tanta inestabilidad política? Una nación con una riqueza, como ya vimos, que sobrepasan los 223.000 millones de dólares para ser repartidos en una población de 34.3 millones de habitantes aproximadamente. Pues tristemente, cuando se pensaba que con el ascenso de Castillo al poder, Perú alcanzaría estabilidad, ahora es que tenemos inestabilidad en el Perú. Y para que podamos nosotros terminar de ver cómo andan las cosas hasta este momento en el Perú, les invito para que veamos el video número 5 para que vean cómo ya los muertos corren su sangre en las calles del Perú, no solamente en Lima, sino también en el interior. Adelante, señor director. Frente pues acá a la comisaría de Chincheros. Está disparando al aire. El anuncio de la presidenta Dina Boluarte de adelantar las elecciones no logró aplacar las protestas en Perú. Las violentas movilizaciones ya afectan a 13 de las 25 regiones del país. ¡Que lo queman! Este martes una turba incendió la sede del Ministerio Público en Camená, Arequipa, donde ya rige el estado de emergencia. 24 horas antes, en esa misma región, unos 2.000 manifestantes bloquearon la pista del aeropuerto internacional. ¡Cuidado, cuidado! Producto de este enfrentamiento, un joven de aproximadamente unos 30 años de edad ha fallecido ya. Pues acá en la comisaría de Chincheros, la gente está muy enardecida y también mire cómo la fiscalía... Otros 4 civiles, incluidos 3 adolescentes, perdieron la vida el lunes en los choques con la policía en Apurímac. En Lima, los disturbios afectaron a varios medios de comunicación como Panamericana TV. Tras no poder llegar al Congreso, los manifestantes desataron su ira contra ese canal, además de atacar a América TV, Canal N y un vehículo de la radio Exitosa. ¡Presta basura! Yo quiero hacer un llamado a mis hermanas y hermanos de Andahuaylas. Calma. Estamos ahorita instalando en el COE una comisión de crisis. Era el llamado de la mandataria tras visitar a una menor de 14 años herida en su ojo. Aclaró que instruyó a la policía para no usar armas letales ni perdigones, pero el jefe policial de Lima anunció que sí usarán estos últimos. Mientras, el destituido Pedro Castillo habló en su audiencia de apelación contra su detención preliminar. Decirles de que estoy injusta y arbitrariamente detenido. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Y desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo
sediento de justicia. El rechazo de la justicia al pedido de liberación de Castillo podría enardecer aún más las mortales protestas, por lo que el gobierno también evalúa decretar estado de emergencia nacional. Mis queridos amigos, y así hemos llegado para ver el tema del Perú. En los próximos programas semanales que presentemos a ustedes, si lo entendemos que es pertinente, volveremos a hablar de esa hermana nación de América Latina. Como hemos llegado al final del programa, porque el tiempo en televisión, como ustedes saben, siempre es corto, no nos queda otra cosa que hacer que invitarles para que la próxima semana estén con nosotros aquí en su programa Analizando, por lo que vamos a terminar, como siempre lo hacemos, pidiéndole a Dios que bendiga siempre a cada hombre y a cada mujer nacido en esta tierra, pero sobre todo que Dios bendiga siempre a la República Dominicana. Hasta el próximo programa. Su Mundo TV.